Nelly nos va a traer la palabra del Señor el día de hoy. Nelly, te dejo el lugar. Gracias. Bienvenida sean todas, cada uno de ustedes. Me da gusto verlas. Como dice el tema ahí, dar un buen testimonio, porque soy hija de Dios. Ser un buen testimonio, porque soy legado de Jesucristo. Sí. Déjenme hacer una oración para antes de iniciar con este tema. Gracias, Señor. Te damos muchas gracias por las bendiciones que recibimos de parte de ti, Señor. Gracias porque nos permites este tiempo maravilloso, este tiempo hermoso, Señor, que tenemos unas con otras, primeramente para honrarte y bendecirte, porque tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro todo, Señor. Y también porque tenemos ese tiempo para vernos unas y otras, Señor, aquí por este medio. Bendice estos medios, Señor, porque tú nos los has puesto. Gracias, Padre Santo, por la palabra que nos vas a traer esta tarde, Señor. Gracias porque nos permites todavía esa libertad de leerla, de escudriñarla, Señor, porque es alimento para nuestra alma, es alimento para nuestro espíritu, Señor. Y de esa manera nosotros podemos crecer en ti, Señor. Bendice a cada familia aquí que está representada, Señor. Quédate con nosotros, que tu Espíritu Santo more en cada una de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Déjenme leerles, si tienen sus Biblias ahí. Si no, yo aquí se los leo, hermanas. Voy a abrir la Biblia en Ruth, capítulo 1. Voy a leer del versículo 1 al 5. Ruth 1, capítulo 1, del 1 al 5. Dice así: y aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y se quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. Y murieron también los 2, Moab y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Amén. Hace unas semanas atrás, sí, nos habían hablado ya de 3 mujeres. Aquí las semanas atrás Nancy nos habló de 3 mujeres que se encontraban en este libro de Ruth. Y al final nos hacían una pregunta, nos decían con quién nos identificábamos de esas 3 mujeres que nos hablaban en aquella ocasión, con quién nos identificábamos, ¿sí? Pero yo me quedé pensando mucho en una de ellas, ¿sí? Sabiendo, a pesar de que este libro de Ruth, realmente la protagonista, pues viene siendo Ruth, ¿sí? Pero pues me quedé pensando mucho en Noemí. Es bueno escuchar las predicaciones, escuchar temas, ¿sí? Porque nos llevan a escudriñar un poquito más allá. ¿Por qué? Porque a veces nos tocan algo, ¿sí? A veces hay algunas fibras del corazón, del pensamiento, de nuestra alma que nos llegan a tocar, ¿sí? Y lo bueno o lo mejor es que seguimos escudriñando. No nos quedamos con eso, sino sigues escudriñando más en la palabra del Señor, ¿sí? Aquí yo a esa ocasión me quedé pensando en Noemí, ¿sí? En los papeles
en el papel o los papeles que le tocó vivir a ella, ¿sí? Eh, no me quedé con eso y seguí buscando. Y me topé con 3 papeles o con 3 etapas que ella vivió, ¿sí? Que ella vivió, que muchas de nosotros llevan 2 etapas. Muchas de aquí, de las que estamos aquí, han vivido 2 papeles de Noemí, otras ya 3, las 3 papeles que yo busqué de Noemí, ¿sí? Para volver a recordar la historia que nos hablaba Nancy en aquella vez, decía que realmente la historia de Noemí se relata en los tiempos de los jueces, tiempos de una desintegración total, ¿sí? Por causa de sus pecados, ¿sí? Dios había enviado a la tierra de Canaán un hambre tremenda, ¿sí? Déjenme leerle el Levítico 26, el capítulo 26, versículos 19 y 20, dice, y quebrantaré la soberbia de vuestro corazón, de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como un hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto, ¿sí? ¿Qué está pasando? Que eran consecuencias, hermanas, de una desobediencia, lo que estaban viviendo en aquel tiempo, en aquella tierra de Canaán, ¿sí? Consecuencias de una desobediencia. Y debido a eso, a esa situación en que había en Belén, Elimelech, ¿sí? El personaje que nos están leyendo aquí o que nos están diciendo aquí en estos primeros versículos de Ruth, Elimelech decidió partir hacia Moab, ¿sí? Junto con, dice ahí, nos dice, junto con su esposa y sus 2 hijos, su esposa Noemí y sus 2 hijos, que eran Malión y Kelión. ¿Por qué? Porque en Moab había suficientes víveres, ¿sí? Pero era un país pagano en Moab, ¿sí? Y aquí viene el primer papel que le tocó vivir a Noemí. ¿Cuál papel? El de esposa. Sí, a Noemí me imagino que debió haber sido muy difícil salir de su tierra, dejar sus familiares, dejar sus amigos y dejar la tierra de su Dios, ¿sí? Y seguir a su esposo. Noemí, pues el nombre de Noemí significa gozo, significa dicha, agrado del Señor, ¿sí? Noemí, ella era una mujer del pueblo de Dios, una mujer de fe. Y yo me imagino que le fue muy difícil. Ahí Noemí pudo haberle dicho a su esposo, oye, no, ¿cómo irnos? Si aquí es mi tierra, aquí están mis familiares, aquí están mis amigos, aquí está mi Dios, ¿por qué nos vamos a ir? No, vamos a quedarnos. Pero no hizo eso, no actuó de esa manera, ¿sí? Ella siguió a su esposo, obedeció a su esposo y lo siguió a donde la iban a llevar, ¿sí? Aquí Elimelech hubiera podido esperar en Dios, como hicieron muchos los que se quedaron ahí en esa tierra de Canaán. Debió de haber esperado, ¿sí? O haberse establecido alguna región cerca de Moab, no precisamente en Moab, ¿sí? Pero Elimelech no hizo eso, no hizo la voluntad de Dios, a pesar de que Elimelech era hebreo y como tal tenía la promesa de Dios de que en época de hambre él tendría abundancia, ¿sí? En Salmo 34:9, en la nueva versión, en la nueva traducción viviente nos dice así, Salmo 34:9, teman al Señor ustedes los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. ¿Sí? Elimelech se fue, él no quiso esperarse, ¿sí? Él salió de esas tierras de Canaán y se fueron a Moab,
¿sí? Él debió de haberse quedado como todos los de ahí y eh, haber visto realmente la mano de Dios, ¿sí? Porque realmente es donde nosotros vemos la mano de Dios cuando estamos en alguna situación difícil, ¿sí? Pero a pesar de esta verdad, bueno, pues él se fue. Él se fue a una tierra donde realmente no adoraban a Dios. Sí, hermanas, debemos de tener mucho, mucho cuidado con la impaciencia. Elimelech fue impaciente, él no quiso esperarse, no quiso saber, no quiso nada, él mejor agarró a su esposa, a sus hijos y partieron de ahí, ¿sí? Y nosotros debemos de tener mucho cuidado con esa impaciencia, ¿sí? Que no irnos, no salir del lugar donde el Señor nos haya puesto, nos haya enviado, a pesar de que surjan situaciones que no sean de nuestro agrado, ¿sí? Que esa impaciencia no nos inunde nuestro corazón, nuestra alma, nuestros pensamientos, ¿sí? A veces sí pasamos por situaciones difíciles y se nos hace eterno que el tiempo no transcurra, ¿sí? Sentimos que el tiempo se nos vuelve lento cuando estamos en esas situaciones. Esa paciencia se nos puede volver lo contrario, se nos puede volver una impaciencia y en ocasiones podamos tomar algunas decisiones que después nos tengamos que arrepentir, ¿sí? Que veamos que la salida no era por ahí, sino debimos de habernos tranquilizado y haber esperado en Dios, ¿sí? Tomando el ejemplo de Elimelech y de Noemí, nosotras, todas las de aquí, pues estamos casadas, ¿sí? Tenemos a nuestros maridos, y a veces nuestros maridos toman decisiones nuestros esposos, ya sean correctas o ya sean incorrectas, pero todas las decisiones que ellos tomen casi siempre o siempre van a afectar a la familia completa. Si son decisiones correctas, pues bendito Dios, va a haber una tranquilidad, va a haber una estabilidad en la familia. Si son incorrectas, pues también va a haber consecuencias que van a dañar a la familia, ¿sí? Y por eso nosotras, que en nuestras oraciones diarias debemos de pedirle a nuestro Dios que todas las decisiones que vayan a tomar nuestros esposos sean buenas, sean decisiones que nos lleven a él y a la familia en un camino recto, ¿sí? Y poder ellos y nosotros también como esposas responder en obediencia, ¿sí? Eh, Seguimos con esta historia, estando ya establecidos en Moab. Noemí, ahí nos dice el versículo que pues Noemí queda viuda, ¿sí? No me imagino el dolor, ¿sí? Lo difícil que ella debió de haber pasado en aquel tiempo, de haberse quedado viuda, en tierra extranjeras, con 2 hijos y ahora teniendo que afrontar nuevas responsabilidades, ¿sí? Y allí es donde ya entra el segundo papel que yo vi en Noemí, el papel de madre. Ella sola ahora tuvo que sacar adelante a sus hijos. Aquí la Biblia no nos dice qué edad tenían los 2 hijos de Elimelech cuando él fallece, no nos dicen, pero ahora ella tenía que sacar adelante, a pesar de ese dolor que traía, de que pues fallece su esposo, fallece su pareja, fallece su apoyo, quedarse sola y sacar adelante a sus hijos, pues cuál sufrimiento debió de haber tenido esa mujer, ¿verdad? En esos momentos. Eh, pero pues ya ahí más adelante, pues aquí en estos 5 versículos, pues nos dice que pues sus hijos rehicieron o sí, rehicieron sus vidas, crecieron, hicieron sus vidas, se casan. Ahí nos dice con 2 moabitas, una de ellas era Orfa y la otra Ruth. En aquel entonces, la ley
judía prohibía matrimonios con extranjeros. Otra tristeza más al corazón de Noemí, otro sufrimiento más a la vida de Noemí, porque pues está viendo a sus hijos casarse con otras personas que no eran pues con las que debían de casarse, ¿verdad? Pero pues Noemí, por ser mujer o hija de Dios, obediente, ¿sí? Ella aceptó a sus nueras, ¿sí? Mantuvo una relación afable, ¿sí? Con sus nueras, con el fin, primeramente, pues llevarse bien. ¿Por qué? Porque ya al casarse con sus hijos vienen a ser parte de su familia, vienen a formar parte de su familia, ¿sí? Y primeramente, eso pasa a segundo lugar. A eso Noemí lo veía como un segundo lugar. El primer lugar era que el único interés de ella es que las nueras vieran y supieran del Dios que ella amaba, ¿sí? Que supieran de cuál grande era su Dios, ¿sí? Eh, eh, y pues ya como segundo lugar, pues forman parte de la vida de Noemí. Y ese es el tercer papel que yo veo en Noemí, el papel de suegra, ¿sí? Ahí nos dicen pues dice que un periodo de 10 años, ahí nos dice la Biblia que en un periodo de 10 años, transcurren 10 años y sus hijos también mueren. Otro dolor más al corazón de Noemi, ¿sí? Por lo regular, o la naturaleza que siempre vemos de que pues los hijos nos van a enterrar a nosotros los padres, ¿sí? Pero aquí no estaba bien, no estaba pasando eso. Ella estaba enterrando nuevamente ahora a sus hijos, ¿sí? Imagínense el dolor que había en su corazón. Noemí, que se marchó de Belén, joven, con su esposa, con 2 hijos, pierde a su esposa, pierde a sus 2 hijos, se encuentra en tierras extranjeras, donde no adoraban a su Dios, y ahora ella sentirse sola, vacía, llena de dolor, ¿sí? Al perder a estos 2 hijos. Dice, permítanme leerles Salmo 34, 18. En la Nueva Traducción Viviente nos dice, el Señor está cerca de los que tienen quebranto el corazón y rescata a los de espíritu destrozado. Era el único, para Noemí, era el único que la podía levantar de tanto dolor. Dios, ¿sí? Era en la única persona que ella podía encontrar paz, que podía encontrar tranquilidad, que podía encontrar quien le levantara o fortaleciera ese corazón quebrantado. En Dios es el único en el que tenemos eso. Sabemos que hemos pasado a veces por muchas cosas en esta pandemia, mucha gente que se les han perdido familias, ¿sí? Y que han estado sufriendo, han tenido ese dolor en su corazón, ¿sí? Y sus corazones han estado agobiados, pero pues ese es otra papel de nosotros los cristianos, debemos de dar eh, tranquilidad, de ayudar, ¿sí? A llevar esa carga que sea menos, ¿sí? Hablándoles de que Dios es el único que puede levantar esos corazones, el único que Dios es el único que puede fortalecerlos, ¿sí? Esos corazones que están dolidos. Pero pues continuando con esta historia de Noemí, realmente, pues bueno, ahí ya nos dicen, ¿verdad? Que Noemí llega nuevamente a su tierra. Ahí nos dice, nos habla más adelante, en ese mismo capítulo 1, nos dice que pues Noemí, ella decide irse a su tierra, regresarse a la tierra donde ella nació, donde están sus familiares, donde están sus amigos, ¿sí?
Y nos dice ahí que pues en el camino cuando ella va, les dice a sus nueras, ¿sí? Que se regresen con sus familias, que se regresen a su tierra, ¿sí? Pero ellas decían que no, no, y te seguimos, y seguían en su camino, y Noemí por segunda vez les vuelve a decir, ¿sí? Les vuelve a decir que se regresen, con sus familias. Y Orfa fue la única de las dos nueras, Orfa fue la única que vemos ahí que sí se regresa, que se regresa con sus familiares, se regresa a su tierra, ¿sí? A rehacer su vida. Y Noemí lo decía porque pues veía que eran iban a ser ahora ellas dos personas extranjeras, dos personas que no eran de su tierra. Iba a ser muy difícil para Noemí ayudarlas a salir adelante, a buscar su felicidad. Por eso Noemí les decía que se regresaran. Pero la única que sí se quedó con ella fue Ruth. Si alguien me lee Ruth 1, 16 al 18, si alguien lo tiene ahí, alguien que me ayude. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Amén, gracias. Así es, eso fue lo que le respondió Ruth a Noemí, ¿sí? No, que ella no se iba, ella se quedaba con Ruth. Ruth vio el sufrimiento de su suegra y vio todas las experiencias amargas por las que vivió, por las que sufrió, ¿sí? Y ella prefirió mejor dejar a su pueblo, dejar la idolatría de su pueblo y hacer su Dios el Dios de Israel, ¿sí? Y pues ya nos van diciendo ahí en este capítulo 1 que ellas iban entrando, yo me imagino así que ellas iban entrando a su tierra donde era Noemí, y pues nos dicen ahí que en Ruth 20:21 nos dice, y ella 20, y ella le respondía, porque iban entrando y ellas como que se iban topando a gente que conocía a Noemí, y esa gente decían, ¿qué? ¿No es Noemí? La que se fue con un esposo, la que se fue con 2 hijos, y la vemos llegar sola. Y era donde Noemí le respondía, como dice en el 20, y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y el 21 dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Sí, ella eso le respondía, pero Noemí respondía porque llegó con un corazón triste, con un corazón quebrantado, ¿sí? Pero por eso Noemí no podía ver las misericordias y la bendición que Dios le estaba dando, ¿sí? ¿Por qué? Por la tristeza, por la amargura, por todo lo que traía ese corazón contrito, no podía ver esas bendiciones, no podía ver esa misericordia que Dios le estaba dando a Noemí. Y déjenme decirle, les voy a decir 6. Una misericordia es que Dios conservó su vida. Dios conservó su vida, y eso lo leímos en Ruth 1, del 1 al 5. Se le murió su esposo, se le murieron sus 2 hijos, pero la vida de ella se conservó, Dios la conservó. Número 2, la segunda misericordia es que Dios bendijo al pueblo de Israel y la condujo de nuevo a casa. Eso lo vemos en Ruth 1:6, dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó
de los campos de Moab, porque oyó que en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Dios restableció el pueblo de ella, ¿sí? Dios dio perdón al pueblo de Canaán y volvió a haber abundancia, ¿sí? Y por eso Noemí, o Dios regresó a Noemí a su tierra. Número 3, Dios en su soberanía hizo que Ruth partiera con ella, ¿sí? Y la llevó de nuevo a Belén de Judá, como nos dice, o como nos leyó la pastora en Ruth 1:19, ¿sí? Que llegó con Ruth. Noemí no llegó sola, ¿sí? No llegó sola, llegó con Ruth. Dios en su soberanía hizo que ella la acompañara, ¿sí? 4, Dios hizo que llegara con Ruth y que fuera parte de su bienestar en su vejez. Otra misericordia, otra bendición para Ruth, ¿sí? Que llegara con Ruth y que Ruth iba a ser el bienestar en su vejez. Eso lo vemos en Ruth 1:22, ¿sí? 5. Dios preservó a un pariente redentor que fue Booz, y eso lo vemos en Ruth 2:1. En Ruth 2:1 decía, tenía Noemí un pariente de su marido, un hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Dios preservó ese pariente y hizo que Booz fuera el redentor de Noemí y de Ruth. Esa fue otra bendición, otra misericordia que tuvo o que tenía Noemí. Y 6, pues Dios la llevó justo en el tiempo de la siega, como nos dice Ruth 1:22. Así volvió Noemí y Ruth la Moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada, ¿sí? La llevó justo cuando ya estaban por levantar la siega, de tener ya abundancia en su casa, comida en su casa, ¿sí? Y esas eran misericordias, eran las bendiciones que Noemí todavía no alcanzaba a ver, porque como había llegado nuevamente a su tierra con un corazón muy contrito, muy lastimado, muy dolido, no veía, realmente no veía el motivo, no veía lo que le esperaba o lo que le tenía Dios a ella, ¿sí? La vida de Noemí nos enseña cómo los planes de Dios van más allá de nosotras mismas y cómo a pesar de las circunstancias difíciles a nuestro alrededor, ¿sí? Todavía podemos seguir viendo su fidelidad y el cuidado en medio de nosotras. Dios tiene un plan mucho mayor Dios tenía un plan mucho mayor en la vida de Noemí, y su plan para ella, que Noemí venía a ser una bendición también para el día de hoy, para nosotras, porque Noemí tuvo el privilegio pues de ser la abuela de Obed, ¿sí? Y realmente Obed viene siendo parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? El cual él vino a redimirnos a nosotras mismas, ¿sí? Realmente la historia de Noemí me impactó, ¿sí? La vida de Noemí nos enseña a descansar en la soberanía de Dios y a recordar que Dios obra en gran manera, ¿sí? Que no podemos comprender a veces cuando estamos en unas situaciones difíciles, no lo podemos comprender hasta que pasa esto que vivimos, y es cuando ya realmente nos damos cuenta lo grande y maravilloso que es Dios, ¿sí? Y que en Él tenemos la esperanza, que en Él tenemos
gran esperanza, ¿sí? Pues para terminar, hermanas, en lo personal, eh, esta historia me dejó mucho. En cuestión al papel de suegra, yo tengo como 4 años que estoy llevando ese papel o esa etapa en mi vida, ¿sí? Eh, yo me imagino que Noemí fue una mujer, eh, eh, como fue una mujer fiel, como era hija de Dios, este, tuvo un testimonio grande para sus nueras, porque si no, no la hubieran seguido. Desde el momento de que ella decide irse, y si ella hubiera sido otra persona diferente, claro que no la siguen. Tanto Orfa como Ruth se quedan con sus familias, ¿sí? Pero no, ellas lo también, yo me imagino que también hicieron sus maletas y agarraron camino junto con Noemí, ¿sí? ¿Por qué? Porque llevó un buen papel, hizo un buen papel como suegra Noemí, ¿sí? Eh, pues yo en lo personal pido a mi Dios tener esas virtudes que tenía Noemí como persona y como suegra, ¿sí? Como les decía, yo tengo como unos 4 años de estar en esa etapa, a lo mejor unas tienen 1 año, 2 años, otras 15 años, otras muchos, como mi hermana Marcela, que lleva ese papel, hermoso papel que lleva ella, pero pues si yo le pido a Dios que me dé esas virtudes, esas características de una buena suegra, primeramente ser obediente, primero a Dios y después a mi familia, ser amorosa, ser amable, ¿sí? Ser agradable, eh, trabajadora, como todas esas eran virtudes que tenía Noemí, ¿sí? Son virtudes que tenía Noemí como una buena suegra, son virtudes y son características que yo le pido a Dios tener para que mi nuera pueda acercarse a Dios, para que mi nuera pueda ver ese ejemplo o ese buen testimonio que debo de tener hacia los ojos de ella, para que ella pueda conocer del Dios, de nuestro Dios, ¿sí? Y de esa manera sembrar en ella el amor de Dios y que ella vea que cuando están las situaciones difíciles o alguna aflicción que ellos traigan como matrimonios, pues se acerquen a Dios y que ellos, y que sea su Dios, ¿sí? Yo me imagino que que Noemí sintió algo hermoso cuando Ruth le dijo esas palabras de que nos leyeron en Ruth, donde dice, su Dios, quiero que sea mi Dios. Yo me imagino que Noemí sintió algo bonito, algo hermoso. Yo me imagino que fueron palabras que dieron un poco de remanso, un poco de tranquilidad, un poco de paz al corazón de Noemí. Hermanas, nosotros tenemos que nos vean nuestros nueras, nuestros yernos, junto con nuestros hijos, vean en nosotras que cada vez que pasemos por una situación difícil, nos vean con las manos levantadas hacia Dios en adoración, porque es el único que nos sostiene como familia, es el único que nos puede sacar de todas las tribulaciones que pasemos, hermanas. Que ellos siempre nos vean alabando a nuestro Dios y que en nuestras oraciones, hermanas, pidamos ser un buen ejemplo para ellos, para nuestros hijos
y para las parejas de nuestros hijos. Y nosotros ser un buen ejemplo, tener un buen testimonio como esposa, como padre, como padres y como madres y como suegras también. Sí, esto fue lo que realmente me dejó la historia de Noemí. Esto fue lo que me dejó la vida de Noemí. Sí. Y eso es mi oración de todos los días. Ser un buen testimonio, dar un buen testimonio. Dios me las bendiga, hermanas. Bendiciones. Muchas gracias, Nelly. Gracias por compartir con nosotras. Vamos a orar y ahorita detenemos la grabación y ya podemos compartir entre nosotras qué es lo que nos ha hablado el Señor. Amén. Padre, gracias te damos por este tiempo, Señor. Gracias por esta preciosa palabra, Señor, porque tú nos animas, Señor, a dar un buen testimonio, Señor, así como en este caso lo hizo Noemí, Señor, que ella alcanzó bendiciones, Señor, como ser la abuelita, Señor, de Obed y poder participar en esa genealogía de Jesús, Señor. Aunque no haya estado en su sangre, Señor, ese linaje, Padre Santo, pero ella pudo ser partícipe de la bendición, Señor, gracias a un buen testimonio, gracias a esa fidelidad, Señor, y ese amor para con su familia, Señor. Te pedimos que cada uno de nosotras, Señor, como mujeres, en el rol que desempeñemos, como madres, como hijas, como esposas, como suegras, como abuelitas, Señor, como hermanas, como amigas, seamos de bendición para aquellos que nos rodean, Señor, que cada persona que nos vea pueda ver en nosotros la presencia de nuestro Señor Jesús, que podamos irradiar la luz de Cristo para ser de bendición de aquellos que nos rodean. Damos a ti, Señor, toda la gloria y toda la honra, Señor, y bendecimos la vida de Nelly. Te pedimos que la sigas usando, Señor, para compartir tu palabra, Señor, para llevar la palabra a tu pueblo, Señor, y a aquellos que puedan escuchar esta transmisión más tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.